Listo. Bueno, entrar con la nada básicamente es el siguiente, ¿no? Se les ha proporcionado a ustedes una topografía que está levantada cada 2 metros y cada 5 en las curvas mayores, por menores cada 2 metros, perdón, curvas mayores cada 10. Y se les ha proporcionado 3 puntos de entrada, el punto A, B, C, y 3 puntos de llegada, ¿no? Puntos D, E, F, ¿no? Más o menos en una longitud aproximada, distanciadas entre puntos de entrada y llegada, más o menos son 500, 600 metros aproximadamente, dependiendo, ¿no? Entonces, lo que se le está solicitando básicamente es como lo que normalmente hacemos en la consultoría, ¿no? Nos dan un punto de entrada que más o menos es donde va a ser, depende de la captación, por alguna quebrada que pase por ahí, o alguna estación, o un canal existente, quizás ya no queremos solamente extender el canal existente o proyectar un canal hasta un punto de salida, donde puede encontrarse pues, la aplicación del caudal, ¿no? De repente algún cultivo, o de repente para alguna otra aplicación. En este caso, siempre se ha procurado de que obviamente el punto de inicio esté por arriba del punto final, ¿no? Para que el flujo sea por gravedad. Se ha procurado que sea de ese tipo, o sea, se ha destinado 3 puntos y 3 puntos de salida, ¿no? Ahora, ¿de dónde a dónde van a llegar cada uno? Pues aleatoriamente se les ha asignado un punto de inicio y un punto de fin, dependiendo de su apellido. Asimismo, para cada persona, por ejemplo, ¿no? Para señorita Berrocal, que es la delegada, de repente, ¿no? A ella les ha tocado el punto de inicio, el punto C, el punto final tiene que llegar al punto E trazando un canal con un caudal de 2.5, ¿no? ¿Para qué se le da el caudal? Para evitar que estén trazando o calculando las cuencas, ¿no? Porque ya tendría que ver ahí toda la parte hidrológica, ¿no? Calcular las cuencas, tiempo de concentración y todo eso. Entonces, para evitar todo ese proceso, porque no es... ¿Aló? ¿Se me escucha? Sí, ingeniero, se escucha. Sí, ingeniero, sí se escucha. Ok, me salió acá me salió un mensaje. Pensé que no estaba grabando ahorita. Siguen viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí. Ya, perfecto. Entonces, no, me había salido un mensaje del Zoom. Estaba como que votando de la reunión. Ya. Entonces, por ejemplo, estaba hablando que el siguiente legal ha tocado 2.5. ¿Para qué se le dio el caudal? Para evitar todo el proceso de hidrología, ¿no? Para todo ese cálculo que viene previo, entonces mejor se le da el caudal de frente para que ustedes puedan diseñar un canal que transporte ese determinado caudal. Ahora, ¿cuáles son los requerimientos? Ya, acá vamos a ir agregándolo. Esto lo voy a volver a colgar. Se ha colgado solamente hasta acá. Esta parte no había sido subida todavía. Los requerimientos son los siguientes, ya. Para hacerlo un poquito más interesante, vamos a dividir. Cada uno va a tener un caudal de entrada, un caudal de diseño, mejor dicho, un talud, que va a ser un canal trapezoidal, pues un talud transversal, después variar de 1, 1.5, 1.25, ya es aleatorio, como se ha designado. Una pendiente longitudinal mínima, ¿no? A veces nos da una pendiente de 0.5%, a veces es 1%, quizás la pendiente longitudinal mínima para los tramos más echados. Y obviamente el punto de inicio, punto final. El revestimiento va a ser para todos de concreto, o sea, pueden usar un manning de 0.015 para evitar canales no revestidos, no hacer canales revestidos, que es un poco más fácil. Entonces, ¿en qué radica acá un poco la dificultad? La dificultad radica en que van a tener que diseñar un canal para estas condiciones, ¿no? Para las condiciones que se les está dando.
en base a una proyección que ustedes van a hacer. No quiero que simplemente de repente algunos usan el H canales y van y ponen el caudal y listo, ¿no? Y los datos de entrada y lo quieran diseñar. O den calcular y ya están. Lo que quiero es que tengan en cuenta para ello las características topográficas que se está dando. O sea, no es solo cálculo, es proyección. ¿A qué me refiero con proyección? A que, por ejemplo, ¿no? A alguien que le tocó la letra A, por ejemplo, o la letra B, por ejemplo, y quiere ir a la letra D, que es el punto, tiene que comenzar, más o menos para que tengan la idea, trazando pues una polilínea, quizás que se le llama alineamiento a este término, y más o menos buscar un recorrido que provoque, no sea muy brusco, porque es un canal, ¿no? Más o menos de repente por acá, de repente ir así, ¿no? Y buscar hasta la letra E. Le estoy dando más o menos los pasos para que más o menos repliquen lo que tienen que hacer. Es algo al azar, ¿no? Entonces más o menos que sea así, tienen que buscar hacer su proyección, o sea, su perfil longitudinal de este trazo. En base a su perfil, ya a trazar su rasante, ¿no? La rasante del canal. Pero obviamente, antes de hacer ese rasante, también tienen que más o menos haber predimensionado la sección que va a tener ese canal, ¿no? Esa sección sí lo pueden predimensionar quizás en el H canales o quizás en una hoja de cálculo simple, ¿no? Del mismo Excel, ¿ok? Lo pueden hacer. Entiendo que para estas alturas ya saben usar el Civil, ¿no? Crear los alineamientos creo que una vez también se les dio un pequeño tutorial de eso. Tienen que tener en cuenta bastante también los términos que se les ha dado acá en el término de los radios mínimos, porque no pueden, por ejemplo, cuando ustedes hacen un trazado, no, vamos a borrarlo. Cuando ustedes hacen un trazado, el Civil normalmente te va a crear un PI pues, por cada punto que tú le has dado, ¿no? A la polilínea inicial. Normalmente puedes hacer eso, o simplemente puedes comenzar también a eliminar algunos PIs, ¿no? Porque no es muy conveniente que, primero, como se les mencionó, que los canales tengan curvas muy cerradas, bueno, en este caso las curvas están un poquito abiertitas, que no sean curvas muy cerradas, y por ejemplo, no puede venir un alumno, de repente me traza demasiado cerrado, ¿no? Por así, ¿no? Demasiado cerrado, pudiéndolo de repente hacer unos radios de curva así, ¿no? De repente viene y no toma mucho tiempo en clase y me da una curva así, ¿no? Cerradita, ¿no? De repente hay que evitar eso, ¿no? Hay radios de curvatura mínimo, ya se les ha dicho en clase, con las diapositivas también, que es en función quizás del caudal, o también en función de la base del canal que les estamos dimensionando. Hay que tener en cuenta los radios de curvatura, hay que tener en cuenta también las pendientes. ¿Dónde me doy cuenta de las pendientes? También el perfil, bueno. Hay que trazar el perfil una vez que tienen más o menos el trazo del alineamiento, por donde ustedes creen que van a hacer eso, trazan su alineamiento con el comando profile, que ya se les ha enseñado en el curso de caminos, entiendo. Y crean un perfil, ¿no? Más o menos el perfil de lo que están haciendo. Y más o menos lo que tienen que comenzar a buscar es un recorrido que les provoque una pendiente mínima. Una pendiente mínima. Va a haber tramos, quizás en lo que va a haber tramos un poquito más fuertes, hay que de repente considerar un tema de la velocidad máxima que pueda haber. ¿Por qué? Porque de repente vamos a empezar a trazar el canal, ya lo trazamos así aproximadamente. Al final tienes que limpiar esto, no puedes dejarlo con muchos PIs, no tienes que, por ejemplo, si sacas un tramo casi recto, puedes eliminar este PI y que se vuelva recto. Es lo más conveniente siempre, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? De repente me conviene que sea un poquito más acá, este radio es demasiado extenso, ya entonces mejor lo elimino y lo elimino y lo vuelvo un tramo recto. Entonces, hay que buscar un recorrido en las letras que se les ha dado de punto inicio o punto final, de tal manera que en el perfil se me logre un recorrido más o menos estable, y si por ahí veo un tramo rápido, pues hay que meterle un tramo rápido, ¿no? De repente va a acabar de tener pendientes un poco más fuertes, pero hay que tener en cuenta también el tema de las velocidades, ¿no? De repente llegan a velocidades de 7, 8 metros por segundo, pues no hay problema. Por eso que se le está indicando que el revestimiento sea de concreto. Entonces, hasta ahí no radica mucha dificultad, ¿no? De repente lo pueden hacer en una noche, ¿no? Así como que trazando su civil poco a poco.
Lo que va a radicar un poquito más la dificultad de repente ya, si saben un poquito más de civil, es en hacer las sesiones transversales, ¿no? Porque muchas veces no nos ayuda mucho guiarnos simplemente de la planta y perfil. Ayuda bastante, les digo desde ahora, a dividir su pantalla quizás en tres, ¿no? Para que en uno vayan viendo la planta, en otro perfil y en otro las sesiones transversales, cómo va saliendo. Saben que pueden guiarse de dos formas, ¿no? O pueden, primero tienen que dimensionar su canal, su sección transversal, en un cálculo previo. De repente le sale de 0. Más o menos de 1 por 1, de repente, ¿no? Con un talud de 1 en 1. Van dibujando su canal. Otra cosa que tienen que elegir también es el tipo el espesor de revestimiento, de repente 0.15, 0.10, por ahí lo sustentan porque lo están haciendo. De repente le colocan unas orejitas de 0.20, ya saben que pueden hacer un zoom y un offset de 0.15, por ejemplo, para hacer más o menos simular el revestimiento. Lo cierra. ¿No? Suponiendo que le sale más o menos una sección así. No estoy ahorita dimensionando porque no estoy tomando en cuenta el caudal. Pero suponiendo que sale así, tiene que, pues, luego de eso hacer su corredor, ¿no? Para hacer un corredor tienen que hacer su assembly. Para hacer su assembly tienen que crear el assembly. Más o menos les doy la idea que está por aquí. ¿Dónde está el corredor? Corredor, ¿no? Ahí está, crear assembly. Y comienzan a crear, ¿no? De repente esos assembly lo pueden hacer acá, ¿no? En la subasante. Acá, sí. Y ya, bueno, ya tiene que seguir ya creando sus assemblies para poder crear su corridor y obviamente acá tienen que plantear su rasante, ¿no? La rasante, por si no se recuerdan, le dan clic acá, van a home, le dan crear una herramienta más en el perfil, le dan acá rasante, se le podemos poner, y se le va a desplegar un menú donde pueden colocar acá tangente, ¿no? Y comienzan a hacer sus razones. ¿Por qué? Porque no pueden hacer un corredor si no tienen tres cosas, si no tienen un assembly, si no tienen rasante, si no tienen alineamiento. Entonces, tenemos alineamiento, pero tenemos assembly quizás, pero nos falta rasante. Entonces tienen que trazar su rasante. De repente estoy trazando todo al ojo, o sea, no, quizás el feo no es normal. Entonces, una vez que ya tienen su rasante, tienen su assembly, tienen su alineamiento en planta, el corredor pues va a tener todas las herramientas y las entradas para comenzar a hacer un corredor, ¿no? Un corredor, ¿no? Y una vez que hagan eso, pues ya, ¿no? Empezar a cuadrar más o menos y ya pueden después sacar sus secciones transversales y calcular sus volúmenes quizás de tierra que tienen que excavar y el concreto que van a utilizar. Entonces, como se pueden dar cuenta, lo pueden hacer quizás en un fin de semana, unos días en las noches. Es más que nada la aplicación hidráulica y civil, ¿no? Porque acá lo que voy a tomar en cuenta también, o vamos a tomar en cuenta como ingeniero, es el tema de la presentación. ¿Por qué? Porque acá vamos a evaluar algunas cositas, ¿no? Que es lo que estamos colocando acá, en el Excel que también está en el Drive. El reporte de cálculos que va a incluir la elección de las ecuaciones que estamos utilizando, ¿no? Para poder dimensionar este canal, va a valer unos 6 puntos sobre la calificación. Vamos a pedir, a solicitar al alumno un plano donde ustedes puedan colocar la vista en planta y el perfil longitudinal. ¿No? O sea, más o menos que cuando ustedes... no, por acá mejor de repente o sea, cuando tengan su plano, acá normalmente se coloca la vista en planta, de repente ya en la escala conveniente que ustedes vean, de repente les sale 2 plantas o una sola vista en planta, acá abajo su perfil longitudinal, ¿no? Más o menos en la misma escala de la planta para que haya una buena orientación. No se olviden los detallitos que siempre ya se les ha
se les ha mencionado en los otros cursos, ¿no? Su grillado, ¿no? De norte y este, su escala, en qué escala gráfica está, en qué el perfil, en qué escala está la planta, algunas de repente anotaciones, ¿no? ¿Cuál es el terreno natural? ¿Cuál es el arrasante? En la vista en planta también. Colocar el inicio, colocar el final, de repente también colocar las coordenadas, también sería muy bueno, ¿no? Son otras cositas que pueden incluir, y obviamente acá ya viene su membrete, su leyenda, ¿no? Porque tienen que utilizar diferentes estilos, ¿no? No vamos a utilizar la misma línea y color, ni grosor de línea, ni estilo de línea para el terreno que para el rasante, son diferentes líneas. Ustedes pueden escogerlo, no se les exige mucho en cuanto a que sea un plano de detalle, ¿no? Pero lo más profesional que puedan esmerarse, ¿no? Para este trabajo escalonado. Y ya, ¿no? Ese sería el primer plano. El segundo plano, más o menos estamos solicitando que es un plano de secciones transversales. ¿Qué es una sección transversal cada 20 metros? Que una vez que ustedes tengan el corredor ya hecho, pueden trazar las secciones transversales con esta herramienta, ¿no? Con el SAMP Online, si no se recuerda, ya les digo ya más o menos la idea. Con el SAMP Online les pide un alineamiento, le dan el alineamiento, se crea esta ventana, bueno, le dan OK nomás, acá es para poner nombres, ¿ok? Y acá le dan cada 20 metros, ¿no? Acá, ¿no? Por un run station y le dan el ancho de la izquierda, el ancho de la derecha y cada cuánto está por acá. Cada 20, 20, 20, ¿no? Lo dejan ahí. Y obviamente también al inicio le dan true y al final true para que parezca la sección inicial, la sección final. Con eso hacen los AMP online. Vamos a dejarlo ahí. Y una vez que hagan los AMP online ya pueden graficar las secciones con esta herramienta que está acá, ¿no? Con el Section Views, ¿no? Crear múltiples Section Views. Con eso crean todas las secciones transversales acá. Ahí de ejemplo, ¿no? En el CIVI. Y listo, con eso comienzan a crear todas las secciones transversales, ¿no? Cada 20 metros. Como son más o menos algo de 500 metros, serán, si son cada 20, en 100 hay 5 por 5, 25 secciones más o menos que saldrán transversales. En total, ¿no? 25, 30 secciones transversales que salen. Sobrado cabe en un plano, un solo plano de una escala 1,25, 1,50 que normalmente colocan las secciones transversales, que se colocan normalmente así chiquitas, ¿no? Porque son secciones transversales. Normalmente salen así, ¿no? Y salen varios por fila, ¿no? De repente acá entran 5, ¿no? 4, ya los que entren acá y se lo replican en todos. Así que pueden entrar unas 20 secciones en un solo plano y ya está, sería el segundo plano. Luego ya viene, y todos quizás son un poquito lo que le demore más, porque el tercer plano es un plano de un cuadro, o sea, no tienen que dibujar nada, es un reporte que vos del civil y lo tienen que colocar en un plano, en una lámina más, ¿no? Agarran una pestaña más, una layout más, y quiero que coloquen acá dos cuadros, ¿no? Un cuadro de volúmenes de tierra o movimientos de tierra y otro cuadro de elementos de curva. De repente este es más chiquito siempre, ¿no? Volumen de tierra siempre es más grande. ¿Por qué? Porque el volumen de tierra está por cada sección transversal, o sea, cada 20 metros, y elementos de curva está referido a los elementos de la curva del alineamiento. De repente, si su alineamiento tiene 1, 2, 3, 4, 5 curvas, más el inicial y el final son 7 filas, nomás tendrá el cuadrito de elementos de curva, ¿no? En cambio, si el cuadro de movimiento de tierra es por cada sección transversal. ¿Qué me refleja el cuadro de movimiento de tierra? Pues el área de corte, el área de relleno que voy a ver en el canal y la sumatoria, ¿no? Para ir calculando en ese cuadro cuánto al final va a ser mi volumen que voy a excavar y el volumen que voy a quizás a rellenar. Busquen siempre, como les mencioné en alguna clase, el mínimo relleno, ¿no? Si es que no hay otra opción, hacerlo, ¿no? Pero si es que hay otra opción, el relleno normalmente tiene que salir cero, ¿no? O sea, buscar que no haya relleno. Que el canal esté todo en excavación. Y luego viene ya, por eso,
Luego viene algo un poquito de menos puntaje, porque si hagan un adicional ya al final, ya de repente cuando ya tienen sus 3 láminas, pueden hacer quizás un pequeño cuadro en Excel de un metrado de los movimientos de tierra y obras de concreto, ¿no? De repente se estarán preguntando a qué se refiere con este metrado, ¿no? En la universidad no recuerdo que nos hayan mucho orientado sobre esto, pero es más simple, nos enseñan normalmente a hacer metrado de edificaciones, ¿no? El metrado de obras hidráulicas no es tan tedioso. ¿Por qué? Porque ¿qué partidas podemos considerar acá? Esto lo voy a tener bastante consideración, si no lo logran hacer al detalle, ¿bien? No hay problema. Porque lo que más voy a revisar es el reporte de cálculos y estos 3 planos, y estos 2, ¿no? Ya esto de acá ya sé que sale por el reporte de civil, eso, si no lo saben, les puedo ayudar yo, o también lo pueden buscar en tutorial de YouTube. Hay un montón de planos, de videos de cómo sacar elementos de curvas de tierras. Es bien simple, les doy la idea, está por acá. ¿Dónde está? Está en Analyze, si mal no me equivoco. Acá está, ¿no? Total volumen table, ¿no? Sacar volúmenes de elementos de movimientos de tierra, pero primero tienen que hacer sus materiales, o sea, computar materiales, y luego le dan clic acá, ¿no? Y con 5 clics sale ese cuadrito, ¿no?, que estoy pidiendo. No es nada complicado. En el metrado de movimientos de tierra y obras de concreto vamos a considerar de repente las siguientes partidas, ¿ya? Todo esto que estoy anotando acá lo voy a volver a cargar al Drive para que quede grabado también para ustedes. Vamos a considerar, a ver, en movimientos de tierra, vamos a considerar la partida de excavación, ¿no? Excavación y relleno, ¿no? Obviamente medido en metros cúbicos, ¿no? De repente hay y la partida, pues, que generalmente se le conoce como eliminación, ¿no? Eliminación de material excedente, ¿no? Que es la diferencia, pues, entre la excavación y el relleno, ¿no? ¿Ya? Y en la partida de obras de concreto, vamos a considerar 3 cositas nomás, ¿ya? Acá sí quiero que le... Obviamente el concreto armado, ¿no? Ya lo sacan por volumen, ¿no? Que más o menos ya saben que sería pues la sección que estamos dibujando multiplicado pues por la longitud, ¿no?, de todo el canal. Luego también sería el encofrado, ¿no? Profesor, ¿cómo es el encofrado, no?, en un canal. Por ahí creo que hoy día yo estaba más o menos la mitad de mi ojo, estaba viendo la clase, escuchando la clase del ingeniero Máximo, más o menos por ahí vi que le mostró un videito de cómo hacer el encofrado de un canal. Y si no, más o menos le doy la idea de que se va colocando como tipo cerchas, así de tablones, así con esta forma, ¿no?, del canal, cada 4 o 5 metros, que son las juntas, y luego comienzan a vaciar, ¿no?, por paños. Entonces el encofrado vendría a ser esta área, ¿no?, esta área que estoy señalando acá, que en este caso es 0.634, multiplicado pues por la cantidad de veces que necesitas este tipo de encofrado, ¿no? No es como una columna, ¿no?, donde encofras toda la sección del perímetro de la columna. Acá también encofras todo el área del canal, ¿no? Y por ciertos paños, ¿no? Entonces tú tienes que calcular, ¿no?, cuántos paños crees que hay acá. Necesito colocar este tipo de sección y lo multiplicas, ¿no?, por esta área, ¿no? Y vendría a ser el encofrado. La cantidad de paños que va a haber, pues lo pueden hacer con cálculo, ¿no? Dividen la longitud total entre 4 metros quizás y le suman 1, ¿no?, que es por los extremos, y eso vendría a ser la cantidad de encofrados de este tipo que voy a utilizar, o el número de veces, multiplicado por esta área, ¿no? Vendría a ser el encofrado total. El encofrado, como saben, pues se mide en metros cuadrados. Encofrado plano, no se le dice. Y finalmente, concreto, encofrado entraría a 0, pero no, hasta ahí no vamos a dejar. Y ya, ¿no? Estas partiditas, estos numeritos, de repente un cuadrito en un reporte, en el reporte que está acá, ¿no?,
en el reporte de cálculo, ¿no? De repente colocan un ítem más de letrados y rellenan este cuadro, ¿no? Que más o menos se le está pidiendo con estas unidades. Pues eso vale 2 puntos, porque es más que nada extraer información de lo que ya han hecho, ¿no? ¿Dónde está como se dice criollamente, ¿no? La carne de todo el trabajo es en hacer el diseño en el civil, ¿no? Una vez que ustedes tienen la sección, tienen el rasante, tienen el lineamiento y hacen su corrido, ya el resto ya es reporte, o sea, el resto ya es sacar mala información. Con el letrado ya la información, la tabla sale del civil, ¿no? Las secciones transversales también sale del civil. O sea, hay más que nada, lo tedioso es más que nada hacer el corredor bien hechecito, cuando ya lo tienen finalizado, comienzan a sacar ya secciones, reportes y tablas. Y obviamente el reporte hidráulico, ¿no? El de cálculo, ¿no? Que tienen que hacerlo, ¿no? Que es donde también va a pesar. Ahora, hay un ítem más que hasta acá ya van como, creo que 20 puntos, ¿no? O sea, el alumno que va a ir resolviendo poco a poco, llega a los 6, 4, 4, 4 y 2 puntos. Vamos a agregar quizás algo adicional. Este es opcional para el alumno, porque he visto que algunos tienen un poquito más de conocimiento en parte de hidráulica para el tema de un perfil hidráulico, ¿no? Del canal. ¿A qué me refiero con el perfil hidráulico del canal? Hacer un perfil hidráulico, hay dos maneras, ¿no? La manera más larga, que es la manual, hacerlo por Excel, con lo que es energía, la ecuación de energía. Y lo segundo, pues, es hacerlo con un programa, ¿no? Por cualquiera que lo puedan hacer, esto es opcional, no es obligatorio, pero obviamente, ¿no? Si un alumno viene y no le da tiempo de hacer de repente las secciones, o por ahí ya no se le cruzó, no le dio tiempo de hacer alguno de estos puntos, o simplemente ya no quiere hacer los metrados y puede ser el perfil hidráulico del canal, sería mejor, ¿no? Entonces se le va a dar una opción de generar 4 puntitos más. Ya el que lo hace todo es un 20 asegurado, ¿no? Pero no, hasta acá también lo puedes hacer tranquilamente ganarte un 20, ¿no? Un 18. Pero el perfil hidráulico lo pueden hacer de repente en el programa ClickRAS o de repente hasta manual lo pueden hacer, ¿no? Manual cómodo, ¿no? Manual también se puede hacer. Yo he hecho manual, a veces manuales cuando piden algunos clientes, piden un sustento manual. Se refiere a hacer el cálculo sección por sección, ¿no? Claro, no te vas a ir como el GRAS de repente cada metro, ¿no? Que puede calcularlo, sino de repente cada 10 o 20 metros, ¿no? Hacer el cálculo, la verificación de la sección por energía, ¿no? Y calculando la energía en una sección, en la siguiente, luego con esa en la siguiente, calculando las pérdidas por fricción, y luego hacia la siguiente, ¿no? Por fricción vas considerando la energía en 1 es igual a la energía en 2 más las pérdidas, ¿no? Y luego la energía en 2 es igual a la energía en 3 más las pérdidas. Y en 3 y en 4 es más las pérdidas, ¿no? O sea, y las únicas pérdidas que hay acá, pues no son pérdidas locales, no hay pérdidas por transición, no hay pérdidas por rejilla, nada, solamente hay pérdidas por fricción. Y ya sabes que las pérdidas por fricción puedes calcularlo como la pendiente de la energía multiplicada por la longitud. Y listo, ¿no? Eso lo puedes hacer manualmente, cada ciertos tramos se va a considerar el esfuerzo que le pongas, o también si sabes utilizar algún programa, ya el GRAS de repente, que es el que hace más rápido este tipo de cálculos, ya lo puedes introducir en el reporte, en el Word, y se va a considerar unos puntos adicionales. Ojo que el intento también vale, ¿ya? El intento vale acá en el punto número, en el opcional. De repente acá el que no sabe usar muchos GRAS, pero de repente se ha metido a unos videos o algo, hace el intento de por lo menos llegar a meter la geometría y hacer alguna corrida, vale, ¿ya? Se le va a considerar algunos puntitos por este tema del opcional. Porque está haciendo el intento de presentar el perfil del canal. Y eso, ¿no? Eso vendría a ser lo que corresponde al trabajo escalonado número 3 del curso, pues, de irrigación.
¿Tienen alguna pregunta? ¿Una consulta? Muy ¿Para cuándo es la poquito. entrega de género? Hazme acordar, señorita delegada, ¿en qué semana estamos hoy día? Estamos comenzando la semana 14, 13. O cualquiera que me responda, por favor. Semana 13, Semana ingeniero. 13. 13. Ya. La 14 vendría a ser el 6, ¿no? 14. Entiendo que la 15 es la del 13 de diciembre y finales es el 20 en Navidad. Del 20 al 24. ¿Correcto? ¿O es en la del 13 al 17 sus finales? Del 20, ¿verdad? Los finales comienzan, ¿no? Sí, ingeniero, el lunes. El lunes 20, ya, perfecto. Entonces, ¿les parece bien? Mira, yo lo quería dejar para el 10, ¿no? De diciembre. Pero podemos darle plazo hasta el día 12, ¿no? Que es domingo, ¿no? Final del día, ya como que para un fin de semana más. Cosa que el lunes 13 ya lo conversamos un poquito de cómo ha resultado ese trabajo. Pero ya tendrían, de a partir de hoy día, pues, 12 días, ¿no? 13 días, ¿no? Con 10 días para poder hacer este trabajo. Para el día 12, domingo 12, al final del día, ¿no? O sea, hasta las 23:59, ¿no? Está bien, ingeniero. Ya, sí, yo creo que es tiempo suficiente, se le está dando para que puedan, o sea, lo ideal, lo real hubiera sido para el 5, ¿no? Pero ya bueno, se está dando una semana más, ya hasta el 12, para que ya no haya, para que también hagan las cosas con más calma, pero entiendo que también tienen otros trabajos y otros cursos, y se les vaya a complicar. Entonces, ya pues sería para el 12, vamos a poner la fecha. 12 de diciembre, ya, ¿no? Ya, fecha de entrega límite, ya. Pueden entregarlo antes si es posible, no hay ningún problema, ¿no? Si se terminan antes, normal. Pero como fecha límite, el 12 de diciembre, ¿no? Que es domingo. ¿Ok? ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Algo que no les queda claro, cómo van a hacerlo, de repente. Porque el próximo lunes vamos a hablar ya, vamos a hacer un tema, no vamos a hacer vamos a avanzar un tema con, creo que es obras hidráulicas también con dinero para cubrir todo el contenido. Así que, ¿tienen alguna consulta sobre el trabajo para la nueva 3? Está fácil, ¿no? Listo, vamos a continuar entonces. Voy a subir esto. En este momento lo voy a subir al Drive.
Listo. Vamos a seguir un poquito más con la clase. Ok. Uno de las obras que también nos vamos a encontrar en el camino al momento de hacer un canal, ya el ingeniero dio un adelanto, ¿no? Vamos la otra semana a volver un tema ya específicamente de obras hidráulicas concernientes, ¿no? Al curso. Una de estas obras típicas que nos vamos a encontrar es, pues, son las transiciones, ¿no? ¿Qué es una transición? Como pueden ustedes notar, es una estructura que se usa para ir modificando de forma gradual la sección transversal de un canal, cuando se tiene que unir dos tramos con diferentes formas de sección. Puede ser incluso para una pendiente o para una dirección. Para cualquiera de esos tres casos, como ingenieros recurrimos a lo que son las transiciones. Las transiciones, como estuvimos hablando, sirve para transitar desde una sección a otra, ¿no? De una sección A1 quizás hasta una sección A2. Puede incluso hasta cambiar de forma, ¿no? De una trapezoidal cambiar a una rectangular, o de una rectangular a una trapezoidal, y viceversa. Hasta incluso se le puede ver una transición por un cambio de material, ¿no? De repente pasamos de un canal no revestido a un revestido, o de repente lo vemos, vamos a hacer un cruce de repente, ¿no? Pasar por una alcantarilla, por un pontón, un acueducto, entonces tenemos que cambiar la sección para poder, justo en ese cruce, que cambie a otra sección y luego regresar a la sección original. Entonces, las transiciones las estamos viendo en todo el sitio, ¿no? Hasta en las cunetas, ¿no? Los mínimos canales que encontramos rutinariamente son las cunetas a la carretera, ¿no? También tienen transiciones, ¿no? Basta que se vayan a Cusco, Huancayo, o acá nomás, por Loroya, ¿no? Van a haber cunetas que tienen cambio de sección cada rato, ¿no? Se va incrementando con los tramos, porque obviamente va agarrando más caudal, y una vez que descarga, vuelve a iniciar con otra sección más pequeña y sigue aumentando, ¿no? De forma telescópica. Entonces, la transición está por todo lado, ¿no? Ahora, no es tan fácil, ¿no? Hacer, o sea, es una de las estructuras un poquito más sencillas, pero tampoco es tan sencillo, ¿no? Hay que tener en cuenta algunas cositas en la transición. Al momento de hacer la transición también se diseña, ¿no? No es cuestión de, ya, pues de una sección a otra la separo 3 metros y ya está, sino también se diseña, ¿no? Tiene su sustento hidráulico, ¿no? Cuando la obra es tan minuciosa, o el que te revise es tan minuciosa, hasta te puede pedir que sustentes tu transición. ¿Por qué sí? ¿Por qué no menos? ¿O por qué no más? Entonces, la finalidad de la transición es evitar, ¿no? Que pase de una sección a otra, pero de forma brusca. Esa es la palabra clave, ¿no? De modo brusco. Cuando pasas de una sección a otra de forma brusca, vienen los problemas, ¿no? Porque puedes, lo primero, por inercia nomás, hay pérdidas fuertes, ¿no? Pérdidas locales, ¿no? Cuando pasas de una forma muy esquinada o de forma brusca, cambias de una sección grande a una chiquita y no transitas, hay pérdidas porque se produzcan las conocidas y temidas turbulencias, ¿no? Entonces se generan zonas de estancamiento, incluso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces, de repente lo han visto también cuando todo era presencial, ¿no? En el laboratorio de hidráulica, de repente han ido alguna vez y han visto algunos canales, a veces se ha hecho ensayos, cuando vienen así, ¿no? O de repente en fluidos también lo han visto, ¿no? Y vienen y yo transito y cambio una sección es una vista en planta, ¿ya? De una sección de ancho de repente de 3 metros, cambio a 1 metro y no hago esa transición. Y el flujo está yendo así, ¿no? Entonces, al hacer esto, lo único que voy a provocar es que, ya saben que por fluidos 1 no vienen acá las líneas de corriente, y acá se encuentran pues con zona de estancamiento porque son paredes, entonces acá se produce la velocidad cero, ¿no? Acá se produce velocidad cero, toda esta zona es velocidad cero, ¿y qué hace? Va a querer retroceder, pero se va a encontrar con otra línea de corriente y la va a empujar un poco hacia el centro, ¿no? Igual acá, ¿no? La va a empujar un poco hacia el centro,
Entonces, esta que la empujaron, pues sí entra, ¿no? Llega a entrar y sigue su camino, ¿no? Igual la que está en el centro no hay problema porque siguen de frente. Siguen de frente, pero estas no. Entonces comienzan a ver acá, se comienza a formar una especie de turbulencia, ¿no? O sea, comienzan a girarse. ¿Por qué? Porque comienzan a chocar con las que vienen, ¿no? Entonces, todo casi Ingeniero, generan... ingeniero, disculpe, está graficando porque solo se ve el Ah, PDF. ya. No se ve. Ahora, Ahora sí, ingeniero. discúlpeme. Entonces, te estaba diciendo, ¿no? Que de repente pasa un canal de 3 metros a 1 metro, ¿no? Entonces viene la línea de corriente y acá, como les voy a mencionar, se comienzan a formar las denominadas zonas de estancamiento, ¿no? Porque viene una línea de corriente y se encuentra con una pared, choca y si acá su velocidad se vuelve cero y la que viene la siguiente, pues también viene con energía y tiende a doblarse, ¿no? Dobla y pues, se encuentra con otra línea de corriente y la empieza a empujar, ¿no? La empuja hacia adentro, igual acá arriba, ¿no? Entonces, de repente la empuja un poquito y ya se logra meter, pero las que están en el centro pasan directamente, ¿no? Porque no encuentran alguien que los empuje. Entonces se comienzan a formar acá en las esquinas, las denominadas, como decía, temibles, turbulencias, ¿no? Turbulencias por acá. Turbulencias. Entonces, esas turbulencias lo que generan son flujo inestable, ¿no? No son muy deseadas las turbulencias. ¿Por qué? Porque las turbulencias, cuando ya lo estudio un poquito más a fondo, son variaciones mínimas, perdón, en corto tiempo, pero bruscas en magnitud, ¿no? Una turbulencia, por ejemplo, ustedes lo van a ver, el tema de las turbulencias, de repente sí en longitud, o sea, pueden variar poquito, pero varían fuerte, ¿no? El tema de la velocidad, ¿no? Son como tipo un electrocardiograma, ¿no? O sea, las velocidades fluctúan de forma brusca. Entonces, estas velocidades fuertes pueden ser positivas o negativas dependiendo del sentido donde fluyen. ¿Qué provocan? Provocan acá que raspe al concreto, ¿no? Empiezan a raspar, empiezan a erosionar. Entonces, la turbulencia por eso es que genera erosión en donde se encuentre. Y peor acá, pues, empiezan a erosionar al concreto. Entonces, a rasparlo y por eso es que no son muy deseadas, ¿no? En el tipo de concreto. Acá en las esquinitas, por ejemplo, lo empiezan a también erosionar. Acá también. Son el enemigo número uno del revestimiento. Entonces, otra cosa que puede provocar acá el hecho de no colocar una transición es que si es un canal, por ejemplo, ¿no? Y normalmente sabemos que los canales pues no están cerrados, no están abiertos al público, entonces normalmente uno camina por el costado del canal o puede haber este acceso, hay animales incluso que hasta pasan por encima, toman agua, o sea, cuando es un canal de regadío. Entonces, están abiertos pues a cualquier cosa que alguien pueda arrojar, ¿no? Entonces, no sé, de repente un material flotante cae al canal, de repente el flujo lo trae, ¿y dónde creen que se va a quedar? Pues acá, ¿no? Sería por suerte que justo ingrese por el centro, ¿no? Normalmente llega y en la zona de estancamiento se queda, pues, varado, ¿no? Y no puede ni siquiera salir porque como el flujo está recirculando, entonces ahí se queda dando vueltas, ¿no? Acá se queda dando vueltas ese material flotante, ¿no? Una rama, un arbusto o algo, ¿no? Acá igual, ¿no? Entonces comienza a generarse, y todo esto ya se comienza, eso en la parte de arriba, ¿no? Y en la parte de abajo, en el fondo, comienza a ver lo que es la sedimentación. Por eso la turbulencia es un fenómeno bastante minucioso, ¿no? Porque genera muchas fluctuaciones. Puede generar incluso arriba fuertes velocidades, en el fondo bajas velocidades. Mientras arriba estamos erosionando, abajo se está sedimentando. Entonces de repente abajo se empieza a sedimentar con materiales que están arrastrándose en el fondo y comienza a haber pérdida. Ya sabes, pues que si el canal era así, transversalmente, y le generas alguna obstrucción en el fondo, ¿no? Ya pierde capacidad hidráulica, ¿no? Y de repente el flujo estaba diseñado que venga por acá, pero porque ya no tiene mucha capacidad, obviamente el agua va a subir, ¿no? El agua no va a respetar. Y se empieza pues a ver desbordamientos, pues, ¿no? Del canal que has diseñado, ¿no? Y todo ¿por qué? Por no haber contemplado una transición adecuada. Ahora, por eso es para evitar todo este fenómeno, lo que se busca es que se colocan unas pequeñas transiciones cuando se cambia de sección.
si somos curiosos y nos damos cuenta que, mira, el flujo tiende a formar su propia transición original. Así, ¿no? O sea, él como que está diciendo, si tú me hubieses dado esta forma, yo hubiese entrado tranquilamente y no hubiese pasado nada de turbulencia, ¿no? Entonces, precisamente pensando en eso, para mantener o salvaguardar la integridad del fluido, para no alterarlo mucho, como usted dice, normalmente lo que se coloca son transiciones rectas, en esta forma, ¿no? Y luego recién pasa a la siguiente sección un poco más angosta, ¿no? Ahora, esta transición está caracterizado por una sección de entrada, una sección de salida y una longitud de transición. Longitud de transición y un ángulo de deflexión sumamente importante, ¿no? El ángulo alfa. Ángulo de deflexión porque deflecta el flujo, ¿no? Como que lo lleva, como que lo empuja gradualmente para que entre a la siguiente sección y no genere las turbulencias, no genere pérdidas acá locales, ¿no? Pérdidas de energía. Porque acá se pierde energía al hacer este tipo de transición, ¿no? Ese tipo, perdón, de alteraciones, ¿no? De flujo turbulento, es pérdida de energía. Donde hay flujo turbulento, hay pérdida de energía, ya lo está perdiendo. Y eso no es lo que se quería, ¿no? Entonces, hay que evitar eso colocando unas transiciones, ¿no? Ahora, estas transiciones pueden ser, si el flujo viene en este tipo, ¿no? En esta dirección, se le llama, pues, de contracción, ¿no? Porque se está contrayendo, ¿no? De más a menos. Ahora, si es lo contrario, ¿no? Y estamos yendo así y necesitamos expandirlo, ¿no? También hay que colocar una transición, ¿no? Igualito, ¿no? Una sección de entrada, una sección de salida, y a esto se le llama longitud también de transición. Normalmente tiene sus nombres, ¿no? De repente por ahí lo va a encontrar como expansión, pero es justamente cuando el flujo viene así y estamos yendo de menos a más, pues es una expansión y esta es una contracción. Y normalmente, si tenemos una estructura, lo digo por los nombres, ya de repente porque en la bibliografía la encuentran como otros nombres, así que estamos hablando de lo mismo. De repente viene una estructura que viene así, se contrae, luego sigue un tramo pequeño y luego tiene que expandirse, ¿no? Entonces también hay eso, ¿no? Entonces esta transición se le llama, para diferenciarlo de la otra, transición de entrada, ¿no? Longitud de transición de entrada, y esta es longitud de transición de salida. Es para diferenciar una de la otra, ¿no? Este es de contracción y este de expansión. Y ya, ¿no? Ahora, ¿qué se tiene en cuenta para una transición? Para una transición se tiene que tener en cuenta el ángulo de deflexión que estamos usando, ¿no? ¿Por qué no puede ser ese ángulo? Porque hay que tener mucho cuidado, ¿no? Por dos razones, ¿no? Si yo no soy muy caritativo con ese ángulo, o sea, si le doy mucho ángulo, ¿qué va a pasar? Viene mi canal ancho, ¿no? Y le doy, no sé, pues 60 grados, ¿no? 70 grados. Termina en grados, pues, ¿no? De 0 a 90, ¿no? Si le doy 60 grados, de repente voy así, así. Y luego paso a mi sección más pequeña. Estaré provocando unas pequeñas pérdidas también ahí, porque, o sea, no estoy yendo de forma... Estoy evitando un poco la forma brusca del iniciar, pero no estoy siendo muy bueno con esto, ¿no? O sea, igual va a haber flujos que se van a chocar con la pared, de repente los más externos, y los más internos sí van a entrar, ¿no? Entonces, hay que evitar un poquito usar ángulos grandes. Ahora, ¿por qué no usar también ángulos pequeños? De repente alguien te dice, ¿no? Entonces la solución sería, si yo tengo una sección grande o una sección chiquita, entonces mejor lo transito así, ¿no? De forma larga, ¿no? De repente acá te salía, en longitud, de repente te salía, o sea, quizás hacerlo con 60 grados te sale, no sé, pues una longitud de transición de 1,5 metros, ¿no? Y si lo haces muy largo, de repente con un ángulo de flexión si acá era de 60, de repente acá viene otro diseñador y dice, no, pero yo le voy a dar solamente 5 grados, o sea, exagerando, ¿no? Acá también 5 grados, ¿no? Y obviamente la longitud de transición va a ser enorme, el
flujo viene así. ¿No? Pero ¿por qué no es bueno esto? Porque de repente al hacer eso, la longitud de transición me resulta pues de repente 25 metros, 20 metros, ¿no? Porque es casi nada lo que le estás bajando, ¿no? Hasta llegar de esto a esto, con un ángulo de flexión de 5, te puede salir hasta 20, 30 metros. Ahora dirán, ya, pues mejor, ¿no? Porque eso hará que el flujo no sienta el cambio, ¿no? Va a venir gradualmente, o sea que ni cuenta se va a dar que está siendo contraído hasta llegar acá, ¿no? El flujo. Y tiene razón, quizás, ¿no? Hidráulicamente, quizás es lo mejor, pero, y acá hidráulicamente, no, en hidráulica de repente acá es el mejor, ¿no? O sea, tiene puntos adicionales. Acá en hidráulica baja, ¿no? Porque estás perdiendo energía. Pero ¿qué pasa con el tema económico? Aquí está siendo sumamente ahorrativo, ¿no? Porque estás haciendo una transición demasiado pequeña. Pero acá el económico es bajo, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate la cantidad de concreto que va a demandar esta transición. No solo eso, ¿no? Tú dirás, pero ingeniero, igual lo voy a gastar en hacer la otra sección, ¿no? Sí, pero esta sección es mucho más pequeña que esta grande, ¿no? O sea, va bajando, 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 pero ya estás gastando bastante concreto. No solo eso, ¿no? Sino también hay otro tema que muchas veces obviamos. ¿Dónde está otra colorcita? El encofrado. Cuando coloques tú acá una sesión de encofrado, para hacer esta transición, ¿qué tienes que hacer? Ah, ya, coloco un encofrado acá, coloco un encofrado acá, y listo, ¿no? Porque está separado 1,5 metros, o sea, simplemente un encofrado acá, y empiezo a hacer el vaciado. ¿Cómo hacer el encofrado acá? Tienes que colocar un encofrado acá, y tienes que colocar de repente cada 3 metros, ¿no? O sea, vamos a colocar un encofrado acá, otro 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 encofrado acá. Recién ahí, ¿no? Y empezar a vaciar por paños. Otra cosa, ¿no? Este encofrado que voy a colocar acá va a ser el mismo que voy a utilizar para las siguientes, para hacer mi canal en el tramo aguas arriba, ¿no? Y el de acá va a ser el mismo que voy a utilizar para hacer mi canal aguas abajo. O sea, simplemente es la misma sección. Entonces es como que termino de uno y lo puedo usar acá mismo, ¿no? O sea, lo puedo reusar, el encofrado, no hay problema. Pero acá no, o sea, tengo la sección 1 y tengo la sección 2, pero en el medio tengo un montón de secciones que ni siquiera la voy a utilizar en otro lado, simplemente son para esta transición. Entonces no es viable, ¿no? A construir secciones aleatorias incluso para cada cierto, que van variando gradualmente, ¿no? Para hacer toda una transición tan grande, no es viable ni por el encofrado, no es viable ni siquiera por el acero, porque entre cada sección va variando cada centímetro que avanzo, voy variando de sección. Entonces, el acero también va a ir variando por dentro. No es viable ni por el acero, no es viable ni por el concreto. Entonces, económicamente no es muy viable. Pero hidráulicamente sería lo ideal. Entonces, un intermedio entre la opción A y la opción B, pues es una transición más adecuada. Sería utilizar un promedio entre los dos. Sería que económicamente sea rentable y que hidráulicamente también sea bueno. Entonces, lo ideal, pues es una transición más o menos coherente, donde solamente me demande usar a lo mucho, pues dos secciones de encofrado, ¿no? El de acá y el de acá, ¿no? Para un ángulo de deflexión, no de 5, tampoco de 60, ¿no? Entonces, la bibliografía recomienda, es muy variable, ¿no? Porque si ya son datos experimentales. Podemos usar quizás 12.5, que es lo que algunos recomiendan, o también otros recomiendan 22.5. Utilizar este rango de ángulos de deflexiones me va a provocar que genere tramos de transición que no me demande mucho encofrado, que solamente sea un paño la transición. Segundo, que las pérdidas hidráulicas sean menores, casi mínimas, ¿no? Y es como que un promedio de los dos casos, ¿no? Caso A y caso B. Entonces acá hidráulicamente como que ya tiene puntos a favor y económicamente también pues, tiene buenos puntos, ¿no? Entonces por eso es que se opta por este tipo de ángulo de deflexión. Correcto, entonces ahí está la razón de por qué no hacerlo ni muy grande ni muy chiquito, ¿no? A veces nosotros en la consultoría nos encontramos con estos casos, ¿no? Que demandamos ser grandes o a veces muy chiquitos.
Ahora, esto no es muy, es lo más recomendable, ¿no? Este de acá. Pero no quita de que por ahí hayan visto quizás una transición así, ¿no? Y a veces se suele justificar, ¿no? ¿Dónde, por ahí alguien me dice, a ver, ¿dónde he visto alguna transición de este tipo? ¿No? Donde sí hay, y sí es necesario hacerlo. Tipo A. Hay una obra muy conocida que creo que también la mencioné en algún momento, ¿no? Luego de la captación viene una obra, una estructura, antes de entrar al canal de derivación, donde mande usar este tipo de transición. En el derripidor. Un poquito más aguas abajo. Hay una estructura, que ya bueno, lo menciono, que es el desarenador. ¿Qué pasa con el desarenador? En el desarenador, si se han dado cuenta, tiene transiciones de entrada y de salida. Pero en el desarenador es una estructura que el ingeniero ha quedado en desarrollarlo más en su próxima clase. Más o menos adelante, ¿no? Es una estructura que tú vienes con tu canal lleno de sedimentos y entonces tienes que bajarle la velocidad, ¿no? al flujo para que las partículas caigan. Entonces, para eso lo haces que una sección mucho más grande, ¿no? Si yo creo una sección grande, por ejemplo, así, ¿no? Exageradamente hablando, ¿no? Obviamente dividido en varias naves, se le llama naves o compartimientos, ¿no? Como Chaimochic, ¿no? Que tiene como 7 naves, creo. En este caso tiene 5 naves. Entonces lo que me obligan es a hacer algún tipo de transición. Imagínate, pasar de esta sección enorme, desde esta sección pequeña, con un ángulo de 22.5 o 12.5 te va a salir una longitud enorme. Entonces, ahí ya lo que se requiere ya es un tipo de transición un poco más brusca, ¿no? Ya es como que en el caso que hemos visto, ¿no? En el caso A. Y la salida es lo mismo, ¿no? A la salida es lo mismo. Ahora tú dirás, pero por qué no se genera esto mismo caso? Tiene su justificación. La justificación es que cuando el flujo llega a este nivel de anchura, se le podría decir, la velocidad, obviamente, para lo que ha sido concebido el sedimentador, es que baje la velocidad mínima, ¿no? De repente, si acá estaba a 3 o 2 metros por segundo, acá llegas a 0.2, 0.1 metros por segundo. O sea, tú te paras acá al costado y casi ni lo ves, ¿no? Cómo se mueve el flujo, ¿no? Pues se está moviendo de manera muy lenta, ¿no? De manera muy lenta. Entonces, pues si hay una velocidad tan baja, no hay turbulencia, ¿no? Ahora, tú dirás, pero se está sedimentando, ¿no? Pero justamente eso es lo que quiero, ¿no? Sedimentarlo, porque para algo es el sedimentador, ¿no? Quiero que las velocidades sean tan bajas que comience a caer todos los sedimentos en la parte del fondo y me quede flujo limpio, ¿no? O un poco más limpio de lo que son. Y luego se vaya, ¿no? Acá entra a esta parte, una vez que sale de las naves, entra un área de tipo piscina, ¿no? Donde ya todo el flujo está calmado y obviamente la línea corriente ya pues adoptan, ¿no? Adoptan esta forma ya, ¿no? Ya inconscientemente porque ya no hay velocidades altas, ¿no? Comienzan a adaptarse poco a poco y ya ingresan a su canal de salida. Para este tipo de estructuras, por ejemplo, también hay transiciones, pero estas transiciones ya pues obedecen a otro tipo de objetivo, ¿no? No son como un canal, ¿no? Ahora, de repente por ahí también tienen algún espacio donde no hay mucho espacio, ¿no? Para hacer una transición y donde obligatoriamente tienen que hacer esto, también se ha dado casos, ¿no? No es lo recomendable, como digo, pero si alguna vez en su vida de ingeniería se encuentra con un caso en que no es necesario, perdón, no hay otra salida, pues ya, ¿no? O sea, hay que hacer una transición más pequeña de lo normal, o sea, no usar estos ángulos, quizás usar un ángulo de 30, 40 grados, pero ya, ¿no? O sea, no, métanse en la cabeza que no está mal, solamente que ya ha sido forzado ya por las disposiciones topográficas o del espacio, ¿no? No hay otra salida. Pero si tienen todo el espacio del mundo para hacer una buena transición libre, entonces háganlo con 12.5 o 22.5, ¿no? En ese rango pueden utilizar, ¿no? Para hacer una transición demasiado libre. ¿Dónde encuentro, por ejemplo, una limitación, perdón, de espacio? Es, por ejemplo, cuando voy a la alcantarillas. Ahí, cuando cruzo un acceso o algo, y estoy limitado porque quizás hay viviendas a un costado, ¿no? Otras estructuras, entonces ya me obligan a provocar una transición más. Ya, ese vendría a ser el tema de la transición, ¿no?
Ahora, este tipo de transiciones, pues, como vemos acá en este párrafo, ¿no? Están en todo tipo de obras hidráulicas, ¿no? En tomas, en rápidas, en caídas, desarenadores, puentes, canales, alcantarillas, sifones invertidos, en acueductos también. Entonces, están en todo, ¿no? Están en todo. O sea, tenemos que tener bien claro este tema, ¿no? Ahora, las transiciones hay de dos tipos, ¿no? La transición recta y la transición a la aviada, ¿no? Normalmente la transición recta es la que más se utiliza porque es constructivamente más fácil, ¿no? Y además es más económico y además porque es la más rápida de utilizar, de hacerlo, ¿no? A veces, si estamos en un tema de irrigación, quizás la transición recta es la más adecuada porque la vía es para un tema ya especial, para una central hidroeléctrica o una estructura fuerte, ya utilizan otro tipo de transiciones, ¿no? Por ejemplo, un desarenador también es otro tipo de transición. Pero ya en un canal de irrigación, la transición recta es la más utilizada, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la gráfica que ustedes pueden ver en pantalla, es el tránsito pues, de una sección trapezoidal. Sí la ven, ¿no? Trapezoidal de base B1 a una trapezoidal de base B2, ¿no? Y las líneas punteadas obviamente reflejan pues la superficie del agua. Y obviamente entre punto y punto de superficie de agua se le llama ancho superficial, ¿no? Denominado T. Generalmente por T, ¿no? Entonces sería T sub 1 y T sub 2. Y alfa pues es el ángulo de deflexión. Creo que es un dato muy importante, ¿no? Porque normalmente cuando uno, voy a guardar esto por si acaso. Porque es lo que a veces hasta en la vida profesional nos hemos encontrado con este tipo de discusiones, ¿no? Cuando tienes un canal trapezoidal y vas a hacer la transición a una sección más pequeña, de repente así, y tienes que considerar un ancho, ¿no? Un ancho para hacer el cálculo de la longitud de transición. ¿Qué consideras, no? Si acá tu flujo llega hasta acá y tu flujo llega hasta aquí, obviamente es el mismo caudal porque está transitando. El ancho que consideras para calcular la longitud de transición o el ángulo de deflexión, ¿cuál es, no? ¿Es este de acá? ¿El T o es la base, no? Bueno, acá sería el T2 y acá sería T1, D1, D2. Es una de las... Normalmente lo que... Y eso es muy variable, ¿eh? Cuando ustedes revisen algunas cosas, algunos informes de repente en internet o algo, van a ver que algunos lo trabajan con B1. Otros agarran y lo trabajan con T1. Otros agarran y lo trabajan con el promedio. Acá trazan la mitad, y con esto trabajan. ¿Ya? Lo más recomendable, según mi punto de vista y también la experiencia, es que no trabajar con el B1 y con el B2. ¿Por qué? Porque les apuesto que cuando hagan con B1 y B2, la longitud de transición le va a salir, no sé, por ejemplo, 2 metros, ya vamos a poner un número. Cuando trabajen ya vamos a poner acá M1 y M2, ya, punto medio. Cuando trabajen con M1 y con M2, la longitud de transición le va a subir un poquito más, ¿no? De repente 2.2, 2.3 metros. Y cuando trabajen con el T1 y el T2, la longitud de transición les va a salir 2.5 a 3 metros. Entonces, yo siempre recomiendo el mayor, ¿no? ¿Por qué? Porque eso le va a dar una longitud de transición un poquito mayor y un ángulo de deflexión menor, ¿no? Por lo tanto, menos pérdida, ¿no? Entonces, siempre por eso es que yo opto por trabajar con el T1 y con el T2, o sea, la parte de arriba, ¿no? Además que este M1 y M2 es variable, ¿no? Porque estamos diseñando, entonces a veces ni siquiera conocemos la base, entonces mejor trabajar con el ancho superficial, T1 y T2, ¿correcto? Entonces, uno de los parámetros más obvios, ¿no? Que ustedes se habrán dado cuenta en una transición es su longitud, ¿no? Que hace rato estoy hablando, longitud de transición, longitud de transición. Ya ustedes pueden darse cuenta hasta por geometría sacarlo, ¿no? Que la longitud de transición lo pueden sacar de un triangulito formado por el ángulo de deflexión, como vemos ahí en la pantalla, y esta es la longitud de transición, ¿no? En total, ¿no? Y ¿qué vendría a ser? Por diferencia nomás de ancho, ¿no? T1 menos T2, pero entre 2, ¿no? Por acá y por cada tramo. Sería T1 menos T2
entre 2, ¿no? Y ya, ¿no? Ya saben que la tangente de alfa, pues, lo pueden calcular como esa diferencia, ¿no? Por T1 menos T2 entre 2. Longitud de transición, despejan, y ya pueden calcular la longitud de transición, ¿no? Con T1 menos T2 entre tangente del alfa, de ese ángulo de flexión. Y generalmente, como le vuelvo a repetir, 12.5 o 22.5. He visto bibliografías que utilizan bastante este ángulo. Y he visto, por ejemplo, creo que en Rocha o no me recuerdo en qué otra más bibliografía utilizan 12.5. Bueno, eso es variable. Y bueno, acá está lo que se le está explicando, ¿no? ¿Por qué ocurre esta discrepancia? Porque normalmente en canales rectangulares no hay ese error, ¿no? Esa discusión, ¿no? Porque la base coincide con el ancho superficial, entonces no había ese problema, ¿no? En la bibliografía no mencionan eso, pero en el trapezoidal sería siempre el ancho superficial, ¿no? Y así, ¿no? Para cualquier sección que les venga, de repente circular o una más pequeña, siempre trabajar con el ancho superficial, ¿no? Para hacer la transición. Ese es hay que tener en cuenta bastante. ¿Correcto? Entonces, el otro tema que vamos a ver, bueno, sería el tema de alaviadas, pero no creo que, como le mencioné, no creo que hay que tomarlo mucho en cuenta porque para temas de irrigación no entra, pero es solamente para que tengan conocimiento, ¿no? Una longitud, una transición alaviada es aquella transición que no va de forma recta, sino va teniendo una determinada, va como que gradualmente va esquinándose, ¿no? Hasta llegar a la sección anterior. Entonces aquí va cambiando varias cosas, ¿no? Va cambiando el fondo, el ancho del fondo, también va cambiando, puede cambiar incluso hasta el talud, ¿no? Puede cambiar de una trapezoidal a una rectangular, ¿no? El talud varía pues de un Z sub A a un Z0, ¿no? Entonces se dan cuenta que el talud, incluso en la transición, va variando, ¿no? Se va como que cerrando hasta ser vertical, ¿no? Y luego de la transición puede también haber una transición de expansión. Igualito, ¿no? El talud se va abriendo hasta llegar a una sección pues trapezoidal. Este tipo de transiciones ya es un poquito más especial, ya obedece a otros cálculos, tiene otros parámetros, ¿no? De calcular su longitud, de calcular incluso hasta el ancho en cada X o cada distancia que yo escoja, o tiene su fórmula. También el talud en cada X que yo escoja, ¿no? Porque acuérdate que el Z también va variando con X, o sea, con la longitud de transición. Pero bueno, no entra mucho a tallar para el contenido del curso. Ahora, lo que sí hay que tener en cuenta es el tipo de pérdidas, ¿no? Que puede haber una transición. Una transición también tiene pérdidas, ¿no? O sea, puede ser de entrada, puede ser de salida. También hay que considerar una determinada pérdida. No una pérdida cero, ¿no? No es que se reduce a cero, sino que se vuelve muy pequeña, ¿no? Entonces, esa pérdida la podemos considerar con este tipo de fórmula, ¿no? Acá está mal, es B2 menos B1, perdón, B2 al cuadrado es B2G menos B1 al cuadrado. Por un factor K. Tú dirás, pero ¿cuál es B1, cuál es B2? ¿No? Obviamente, ¿no? Cuando viene acá la transición, pasa de una sección 1 a una sección 2, ¿no? O sea, viene así, a otra que está por acá. Entonces, acá hay una velocidad B1, acá otra velocidad B2. No son las mismas, ¿no? Porque si cambia de sección, cambia de tirante. Si cambia de tirante, cambia de área. Y si cambia de área, por continuidad, también tiene que cambiar de velocidad, porque el caudal es el mismo. Entonces, no son iguales, ¿no? Entonces, hay una diferencia. La diferencia de cómo calculo yo la pérdida, por ejemplo, aquí, por transitar, la pérdida hidráulica, el H sub F, ¿no? Entre 1 y 2, de repente, considerar sección 1 y sección 2, ¿no? Ya saben que es un factor K por sobre 2G, ¿no? Multiplicado por la diferencia de las velocidades al cuadrado. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado. Ahora, ese factor K, ¿cuánto vale? Ese factor K va a diferenciar si es de entrada o si es de salida, ¿no? Si es una longitud, o si es de expansión o si es de contracción, mejor dicho. Entonces hay que tener en cuenta bien eso, ¿no? No va a ser que en el examen se le coloque una transición de entrada y ustedes dicen K de salida, ¿no? O al revés, ¿no? De contracción y ustedes dicen una de expansión.
y viceversa, ¿no? Haya una de expansión y de eso una de contracción. Entonces, ¿dónde está ese cuadrito? De repente está acá. Este diapositiva le voy a pasar por si acaso, no se desesperen. Hay un coeficiente de pérdida de entrada y coeficiente de salida, 0.10, 0.20, ¿no? Dependiendo. O sea, si te das cuenta, no es tan despreciable, ¿no? Mira, 0.10 es 0.20. O si son líneas rectas, 0.30, 0.50, ¿no? Acá dice 20 y 10 porque está hablando del tema del curviado, ¿no? Temas alargados, hasta 10 y 20. Pero si hacemos transición recta, sería 30 y 50, ¿no? Entonces, no es tan pequeñita, ¿no? 0.30, 0.50, pero ¿dónde es pequeñita? Acá, ¿no? En las velocidades. Acá te va a salir un poquito, ¿no? Entonces, normalmente una pérdida te puede salir 10 centímetros, quizás 5 centímetros de pérdida. Es lo más normal. Ya si te sale pérdida de energía de 2 metros, 3 metros, ya estás haciendo algo mal. Hay que tener bastante en cuenta también el rango o el orden de magnitud, ¿no? De las pérdidas que tienen que salir. Ahora, bueno, seguimos acá con las pérdidas. Acá hay un pequeño ejemplo, ya no bastante aplicativo. De repente también se lo puedo tomar como base para el problema propuesto, ¿no? Del examen final. Pero lo que más me interesa ver acá es la aplicación de lo que son las transiciones. ¿Dónde aplico estas transiciones? En las denominadas estructuras hidráulicas de cruce, ¿no? Estas estructuras hidráulicas de cruce, normalmente denominados acueductos o puentes canales, son las que tenemos acá, ¿no? Por ejemplo, en la fotografía. Más o menos para empezar un poquito la clase. Vamos a entrar un poquito al tema de lo que son estructuras de cruce, puentes canales o también denominados acueductos, que seguramente por ahí han visto, ¿no? Un acueducto son como puentes para el agua, ¿no? Para que el agua pase, de repente ustedes están... Uno nuevo. ¿No? Profesor, ¿dónde veo un acueducto? ¿O cuándo usar un acueducto? Mira, está así, ¿ya? Normalmente estás trazando tu canal, ¿no? No, perdón, no va a servir. Así, estás trazando tu canal con una pendiente un poquito bien hinchada, 0.1%, ¿no? Es tu rasante, ¿no? Del Civils 3D has sacado tu perfil y ves que es así. La topografía es así y de repente, mira así, hay una pequeña, y ahí sigue. Y posible que te vayas para la izquierda, para la derecha o que lo rodees, ¿no? Porque de repente estás limitado por accesos, hay unas viviendas, entonces es imposible. Sí o sí, el trazo del canal, al hacer acá tu trazo de canal, te manda que tienes que cruzar este tipo de topografía. Entonces, ¿qué haces? Si estás trazando tu rasante de canal de forma recta, ¿no? Con una pendiente dada, ¿no? ¿Qué puedes hacer, no? O sea, me voy por abajo, lo cruzo, de repente acá hay una quebrada, ¿no? Que activa de repente, que llega hasta cierto nivel, ¿no? En una avenida. Tú sabes que si hay una quebrada, quiere decir que hay filtración, el agua está filtrando por acá. De repente el estudio de suelos te demanda que no puedes venir. Hay unas estructuras que se llaman sifones invertidos, ¿no? Que agarran y se ponen así por abajo. Y salen de nuevo, ¿no? Que son los sifones invertidos. Pero de repente el estudio de suelos te manda que no puedes irte porque hay demasiada infiltración inestable, entonces no puedes, ya. Caballero, tienes que volar o irte por arriba. Y continuar por acá. Entonces al hacer eso, lo único que me queda es trazarlo por encima, ¿no? Volarlo por acá, trazar así, continuar y empalmar, ¿no? Obviamente lo único que va a pasar por arriba o por lo que está pasando por tu canal es agua, por su fluido. Y obviamente acá también tiene que continuar el flujo y seguir. Entonces has hecho como un tipo puente para el canal, para que pase el flujo, ¿no? Y de repente si es muy largo, te demanda hacer un pilar intermedio, de repente por aquí, ¿no? Un pilar, o puede ser un pilar o un estribo, ¿no? Que lo ancle, ¿no? Al suelo. Y de repente, de repente si es muy grande, ¿no? Si es muy corto, de repente no hay mandas, dependiendo de la luz libre que tengas. Entonces, este tipo de estructura se le llama acueducto o puente canal, dependiendo de la bibliografía que lo
que recurramos. Ahora, este puente canal tiene unas características, ¿no? La primera característica es que si tú vienes con una sección trapezoidal, ¿no? Y acá obviamente también sales con una trapezoidal. Tu puente canal o tu acueducto no lo vas a hacer con una trapezoidal. ¿Por qué? Porque una trapezoidal, como creo que hace 2 clases hablábamos, es quizás la sección más estable en suelo, ¿no? Y si tú lo puedes rellenar incluso de concreto, ¿no? Pero una trapezoidal en un tramo que está volado, que está simplemente apoyado, es un poco inestable, ¿no? Si ya estás usando concreto, lo más recomendable acá es usar la mínima sección. La mínima sección. Entonces, la mínima sección acá puede ser una rectangular. Tú dirás, pero una rectangular va a hacer que se eleve el flujo, ¿no? Y normal, pues, ¿no? Tú puedes controlar eso, ¿no? Puedes controlar los niveles de flujo, ¿no? O sea, saber cuánto se va a elevar, saber a qué altura va a llegar, entonces tú lo puedes hacer un poquito más profundo, ¿no? Lo elevas un poquito más acá y ya está. Y lo pasas, ¿no? ¿Por qué es más importante que sea lo menos ancho posible o lo más pequeño posible? Porque acuérdate que si vas a demandar, acuérdate que estás hablando de una estructura que va a estar simplemente apoyada, ¿no? Entonces, necesito que tenga el peso o centro de gravedad más concentrado en el centro. Y además que si yo voy a colocar unos apoyos, pues que estos apoyos estén por debajo y demanden menos concreto. Entonces, de repente colocar unos apoyos así y abajo va el pilar, ¿no? De repente, entonces tengo que demandar, mientras menos ancho sea, mejor. Entonces, y si yo estoy usando concreto, pues la rectangular es la que más aguanta, ¿no? Y lo otro es que también me puede servir para que yo pueda, de repente algunos tramos techarlo, o de repente techarlo todo, ¿no? Y hacerlo, de repente por un costado viene un acceso peatonal, ¿no? Y hacerlo que la gente pase, ¿no? Por acá y continúe su trayecto por otro lado. Pero me sirve también de puente, ¿no? De repente está peatonal, obviamente no vehicular, ¿no? Pero sí peatonal. Entonces lo puedo techar. Entonces, y es más barato techar una estructura así que techar una estructura así, ¿no? Ya saben, por el tema de costo, ¿no? Entonces, por eso lo más recomendable es hacer si van a hacer un acueducto, pues hacer una forma pues rectangular, más recomendable. Seguido, obviamente, ¿no? Si pasamos de una sección trapezoidal a una rectangular, ya saben qué cosa viene acá, ¿no? Y también ya más o menos saben qué cosa viene. La denominada transición, una longitud de transición de entrada, longitud de transición de salida, ¿no? Ya saben, de una trapezoidal a una rectangular y viceversa. Entonces, eso es lo que va a venir, ¿no? Entonces, para eso que se les enseña el tema de transición, ¿no? Ahora, hasta ahora, usted de repente alguien se está preguntando, pero no me está enseñando nada de hidráulica, ¿no? O sea, más allá de los tips, más allá de por qué una sección rectangular, por qué no una trapezoidal, por qué hay cosas que hay que tener en cuenta para escoger la sección. No hemos hablado ahorita de la parte hidráulica en cuanto a cálculo. O sea, les he hablado de hidráulica en cuanto a criterios de diseño, pero no en cuanto a cálculo, ¿no? El cálculo ha sido un cálculo geométrico solamente, ¿no? De un triangulito, de la longitud de transición, la diferencia de anchos entre dos tangentes de alto. Pero es geometría, ¿no? La parte hidráulica, ¿dónde se mete acá? En el cálculo, en el tema de los tirantes. Señores, acá hay ya para terminar, ya con esto acabo la sesión hoy día, y con esto voy a comenzar la siguiente sesión, es hablar del tema de las transiciones. Normalmente a veces una transición va a demandar que tengamos una grada, ¿no? Y así, ¿no? Para que arriba sea así constante. De repente, de repente por acá hay una rectangular y esta es una trapezoidal, ¿no? Más profunda y esta es una rectangular así. De repente es así. De repente le va a demandar así. Entonces, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿dónde estás? Ya, acá está el flujo, ¿no? De repente yo calculo mi Manning. Acuérdense muy bien, y eso es algo que yo he visto errores en otras universidades también que enseño. Dicen, ¿no? Ah, ya, profe, acá el tirante acá, Manning, pues, lo aplico acá, Manning, dice, ¿no? Manning acá,
Y de repente, si lo tenían esto en la mente, corríjanse ahorita, dicen ya, Manning acá, y listo, bueno, lo uno, ese es mi perfil hidráulico, ¿no? Este Manning lo oye con 8 canales, este también con 8 canales, y listo, ¿no? Lo uní con una recta, ese es mi perfil hidráulico. Eso está mal, ¿no? Eso no se hace. El Manning, la ecuación de Manning, incluso en la realidad, ni siquiera es muy utilizada, ¿no? Manning es es la forma más rápida de calcular solamente condiciones normales, pero en la realidad no se usa demasiado Manning, porque acuérdense que usar Manning es para simplemente flujos uniformes y flujos permanentes, ¿no? Si recuerdan de mecánica de fluidos 2, no solo existen los flujos uniformes, pues, en la vida real, hasta incluso en la vida real, los flujos uniformes casi no existen. Existen los flujos gradualmente variados, los flujos rápidamente variados, ¿no? Los flujos no permanentes, ¿no? Diferentes tipos de flujos dependiendo del régimen que estamos hablando, pero Manning solamente se utiliza para flujos uniformes y permanentes. Entonces, ¿qué pasa? Que en las condiciones uniformes y permanentes sí lo podemos como que simular que ocurre, por eso que se asume que es un flujo uniforme permanente en ciertos casos, siempre y cuando estemos hablando de un canal o de un canal, porque Manning es más para canales, donde vemos un tramo muy, muy recto y de repente en una sección intermedia, de repente por acá está pasando el flujo, ¿no? De repente, si tú observas que es una pendiente constante, es un caudal constante, ya, acá sí puedes utilizar Manning para estimar el tirante, ¿no? Estimar el tirante. Más no necesariamente es el perfil de flujo, ¿no? Porque si tú vienes acá y colocas una barrera, ¿no? O una bocatoma, como ya hemos aprendido, ¿no? ¿Qué es lo que se forma acá? El flujo gradualmente variado, ¿no? Se viene y se forma así, ¿no? Luego cae, ¿no? Entonces acá, en este tramo, el Manning no sirve para nada, ¿no? Y acá, ¿no? En esta sección, en esta, ni en la otra, ni en la otra, quizás solamente al final, quizás por aquí, a unos 200 metros, ya se vuelve a coincidir, ¿no? El tirante de flujo con el tirante normal, ya, ahí recién quizás Manning sigue funcionando, ¿no? Pero siempre y cuando ya todo este efecto del flujo gradualmente variado, todo este efecto que tiene como que un radio de, ¿cómo se dice? Un radio de influencia quizás hasta de 200, 300 metros, ya no interviene, ¿no? Capaz acá vuelves a tener condiciones normales, se le podría asumir como normal, pero en este tramo ya no. Igual acá, en una transición, señores, no ocurre un tirante normal. ¿Por qué? En primer lugar, porque no hay un flujo uniforme, no hay un flujo, no se dan las condiciones normales, ¿no? Acá lo que rige para calcular las energías, tú quizás el tirante normal capaz se puede dar acá, eso no lo niego, ¿no? Capaz se puede dar, capaz se puede dar más abajo, aquí, ¿no? Y acá también, de repente, pero más agua hasta arriba, ¿no? Pero acá en la transición, no. Acá lo que tenemos que calcular es por el tema de energía. La ecuación de energía no tiene pierde en ningún lado, ¿no? Acá la 1 y acá la 2. Tengo que calcular la ecuación de energía entre 1 y 2 para poder calcular recién los tirantes. Normalmente partimos de una sesión de control, de repente es la 1, ¿no? Que conocemos el tirante, ¿no? Entonces el tirante en 2 sale en función del tirante 1, ¿no? No por Manning, ¿no? No es que el 2, aplico Manning acá y ya me salió y no me interesa cuánto vale 1, simplemente. No son exclusivos, son juntos, estamos hablando de en conjunto. O sea, estos dos tirantes están amarrados, el tirante 2 y el tirante 1 están amarrados por una porción de energía. ¿Qué es la energía? La ecuación de energía, si no recuerdan, es Y1 más B1 al cuadrado entre 2G, tiene que ser necesariamente igual a Y2, perdón, acá más Z1, ¿no? La cota, ¿no? Z2 más Y2 más B2 al cuadrado sobre 2G, sumado las pérdidas, ¿no? Las pérdidas a que vaya acá. Ya saben que esas pérdidas, ya saben que es un K multiplicado, ya saben por la diferencia de energía al cuadrado. Entonces, hay que tener muy en cuenta este tipo de ecuaciones, no se habrán olvidado, me imagino, porque es lo que vamos a ver en la siguiente clase,
al momento de dimensionar una transición y tener en cuenta este tipo de tirantes. En el examen no quita, porque le he visto bastante aplicativo poner un ejemplo así o un ejercicio en el examen final de repente, para que calculen tirantes a partir de la posición de energía, ¿no? Porque le he visto bastante aplicativo, bastante dinámico por ahí. Entonces, hay que tener en cuenta, hay que tener bastante atención, ¿ok? Y listo, vamos, son 3 para las 8, eso era lo que quería hacerles. ¿Tienen alguna consulta adicional? No, cerramos la sala. Bueno, muchachos, entonces si no hay más consultas, entiendo que ha quedado todo claro. Si me da- acá hay una pregunta. El video está subido a la nube. Entiendo que está en el aula virtual de la uni. Si no, igual lo voy a verificar dónde está subido y lo chequean, ¿ya? Igual tienen trabajo del planado 3. La siguiente clase, que quedan como 2 clases más, todavía entiendo. Vamos a seguir hablando de estos temas ya para cerrarlo. Ya viene lo que son los temas, entiendo para el final va a venir canales y obras hidráulicas, ¿no? De mi parte, el problema que voy a proponer está entre este tipo de transiciones o de obras hidráulicas, que el ingeniero también va a seguir reforzando esta semana con más obras, y o el tema de canales no revestidos, ¿no? Que más me voy por este lado, creo yo, porque es más número, más cálculo. Y es donde menos nos equivocamos. Ya, bueno, entonces si no hay más consultas, muchachos, cerramos. La próxima clase quiero que se queden con esta idea porque vamos a hablar bastante de la ecuación de energía. Así que si no la tienen clara todavía, no recuerdan, revísenla un poquito del libro de Arturo Rocha de dinámica de canales o de 20 Show también. Porque el tema de energía lo vamos a hablar bastante para hacer perfiles hidráulicos a mano, ¿no? O sea, así de perfil en perfil para calcular tirantes. Ok, listo muchachos, entonces, si no hay más consultas, luego voy por cerrada la sesión y les agradezco siempre por estar presentes a los 13 participantes que están hasta este momento. Muchas gracias. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero, Cuídense. gracias.